voy a saludar en estudio a Carmen Ramírez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Representante, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio nuevamente para poder hablar sobre este crucial momento histórico en Colombia. Pues, representante, le pregunto como la pregunta, así como dicen, obligada, y es ¿usted qué piensa de estos resultados del día de hoy? Que nuevamente, pues, los magistrados no hayan podido darnos una noticia ya oficial de una nueva fiscal general de la Nación. ¿Cómo analiza usted la situación? Bueno, yo creo que la Corte sigue dilatando esta elección, una elección que le corresponde por mandato popular, por mandato constitucional. Se ha estigmatizado muchísimo el tema relacionado con lo que ha pasado el día 8 de febrero, pero la realidad es que la gente que salió a las calles salió también como constituyente primario a exigir a la Corte que cumpla con su mandato constitucional. Yo tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos, en Washington, presentando nuestras demandas ante la OEA, el secretario general Luis Almagro, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creemos que es un ejercicio muy importante. Y me pregunto yo, ¿por qué incluso, o sea, sabiendo que estamos haciendo un ejercicio constitucional con la gente que ha decidido salir a las calles a pedirle a la Corte, sin sitiarla como se ha pretendido manipular en los medios de comunicación, sin secuestrar a los magistrados como se ha pretendido mencionar en los medios de comunicación? Yo creo que es importante decir qué pasa con respecto a que por ejemplo, luego un equipo de los parlamentarios de derecha fueron a Estados Unidos a seguir nuestros pasos y no lograron conseguir ningún pronunciamiento. La respuesta es que nuestra demanda es una demanda basada en la Constitución. El presidente ha decidido presentar una terna a la Corte Suprema de Justicia y tiene la obligación de elegir en los términos, en los tiempos, en los plazos establecidos como se reglamenta. Muchas gracias, representante. Voy a decir una fecha, 11 de julio de 1957, es decir, que Amelia Pérez sí tiene actualmente 66 años, cumpliría 67 años pues en los próximos días, por ende le daría para estar 3 años aproximadamente sí, en su cargo. Valdría mencionar que en caso de que ella quede, un año quedaría entonces con la posibilidad de entrar un nuevo fiscal general de la Nación o nueva fiscal. Adelante, doctor Gómez, si tiene, por supuesto, réplica lo que acaba de manifestar también la representante Carmen. Pues yo creo que el reglamento de la Corte es el que hay que aplicar, y la Corte, como lo decíamos al principio del programa, Ana María, pues se reúne cuando el reglamento lo prevé en sala plena, no cuando el presidente considere, y pues ha hecho un esfuerzo, me parece válido, de votación. La intimidación severísima del 8 de octubre, denunciada por la misma jurisdicción, pues ya ha generado un movimiento. El presidente debe estar contento porque 13 votos en blanco, ya una de sus conocidas y consentidas, pues ya tiene 13 votos a favor, demostrativo pues de una decadencia muy importante en la separación de los poderes. El problema es la urgencia. ¿Por qué es que hay urgencia? Porque hay términos corriendo en el proceso de Nicolás Petro. ¿Por qué hay urgencia? Pues porque avanzan las pesquisas sobre la violación de topes en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. ¿Por qué es que hay urgencia? Porque hay que arrodillar a un pedazo importante del Senado y del Congreso, teniendo un fiscal de bolsillo y apretando a esos congresistas que posiblemente quieran votar en contra de la agenda de reforma social. Lo que es triste realmente son las urgencias. La Corte está haciendo lo suyo, lo hace con decoro, pienso yo, y vuelvo y digo, con estricto apego a su reglamento. Entonces, pues yo siento que la urgencia es lo llamativo, y el hecho de que se haya anotado, representante, usted esos comunicados lamentables de Almagro y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que para desprestigiar la democracia colombiana, bajo el concepto de que es que el Poder Judicial colombiano quiere tumbar al presidente de la República, pues no debería ser algo, representante, de lo cual usted debiera estar orgullosa, lamentablemente.
Para su respuesta, representante, frente a esto que le acaba de mencionar el doctor Gómez, le agrego tal vez a esa frase que acaba de decir también, y ¿es Amelia Pérez la consentida del presidente Petro? A mí me parece un poco extremo decir que Amelia Pérez es la consentida del presidente Petro. Ninguna de las tres nominadas o de las tres que hacen parte de la terna es consentida del presidente. Se puede establecer ese parámetro única y exclusivamente desde un filtro que ha venido y ha querido proponer la derecha, y no es cierto. Yo, con todo respeto, doctor Gómez, le digo que yo no siento ningún tipo de vergüenza por defender la democracia del país. El pacto histórico está definitivamente articulado en ese sentido. Fuimos y logramos un comunicado no solamente de la OEA y en cabeza del secretario general Luis Almagro, sino que ayer incluso se manifestaron más de 70 congresistas progresistas haciendo un llamado a la Corte a tener celeridad con su proceso. En cuanto al reglamento, pues yo sí quisiera de pronto ampliar un poco más, porque el reglamento es claro en ese sentido, y el reglamento pues dice que si se hace una sesión se debe descartar a una persona en la sesión y nuevamente se debe hacer una segunda sesión para tomar esa elección, y yo quisiera pues si este reglamento está entonces siendo tenido en cuenta en estos momentos. Hay un reglamento incluso para estas elecciones y es claro, y es un reglamento que tiene, se basa pues en asuntos administrativos, que es otra cosa que hay que poner aquí sobre la mesa, y es que esta no es una decisión judicial, es una decisión administrativa, y esto es lo que debemos contemplar en ese sentido, tener en cuenta también que fue absolutamente desproporcionado, y yo sigo insistiendo en eso, el hecho de que la Corte hubiese salido a decir que estaban sitiados, que estaban secuestrados, que la gente, que los medios de comunicación y especialmente la derecha recalcitrante de este país repitiera que eso estaba ocurriendo cuando no fue así. Yo sigo preguntando, ¿por qué no tuvo efecto esa delegación de congresistas de la derecha que fue allá? Y no tuvo efecto es porque nosotros estamos exigiendo nuestro derecho constitucional. Nosotros estamos exigiendo el mandato que tiene el presidente por la Constitución. Eso es lo que estamos exigiendo en estos momentos. No tiene fin. Entonces yo voy a coger y morder su anzuelo como miembro de la derecha recalcitrante, porque cuando la gente que está en el poder empieza a estigmatizar libremente. Usted tiene poder. ¿Cuál mucho, poder? Yo no tengo ningún poder. Eso es una cuestión de un imaginario. Ustedes siguen intentando manejar el país al antojo. Ustedes siguen intentando manejar al país al antojo y piensan que tienen poder, pero lo único que estamos haciendo es exigir derechos. El de motear a los opositores, el de desconocer las posibilidades reales que el reglamento le ofrece a la Corte para alcanzar la mayoría calificada de 16 votos, y la ira que le da a usted y a su presidente. Yo no tengo ira. Sí, mucha. Muchísimas gracias. Mucha, porque pero por eso no sale su presidente a hablar de que, en resumidas palabras, si no le elegían en el cronograma que él quería, aquí iba a haber una guerra civil. Y sus compañeros del pacto histórico estaban en las puertas de la Corte, en la puerta de la Corte reclamando eso, y resulta que cuando se desconocen las instituciones, entonces los opositores son recalcitrantes, violentos, mentirosos. Yo quiero que me diga exactamente cuándo el presidente dijo que iba a haber una guerra civil. El grueso del país vio lo que pasó. Señor Gómez, vio lo que pasó. No lo pueden borrar. ¿Cuándo dijo el presidente exactamente? Muéstremelo con pruebas que iba a haber una guerra civil. Los tuites del presidente se leen claramente. No se leen claramente. Y la incitación a la violencia, a la intimidación, a la ruptura institucional. Civil en donde dijo que iba a movilizar en todo el país. Dígame, por favor. A todas sus huestes eso no es en guerra todo el civil, país. Es un derecho constitucional que tiene el pueblo colombiano. Cuando él decía, eso se llama poder popular. Eso se llama un derecho a la movilización y a la
no quiero vivir en esa democracia. Pacífica. Los voy a interrumpir por una razón. Los televidentes no les entienden cuando ustedes dos hablan al mismo tiempo. A duras penas yo les estoy entendiendo por este y por acá, pero créanme que al aire no los van a entender nuestros televidentes. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más ordenado y el uno le espera por lo menos al otro para que puedan responderse. Grave afirmación, es lo único que puedo decir. Es una grave afirmación, una grave acusación que no corresponde a la realidad de lo que está pasando en estos momentos. Una cosa es tan grave como y decir que la rama jurisdiccional promueve un golpe de Estado. Doctora, tan grave como decir que la rama jurisdiccional, como usted se lo dijo a la comunidad internacional, promueve un golpe de Estado. ¿Dónde están sus pruebas? A ver. Las pruebas están evidentes, es un golpe de Estado blando. Y eso es lo que hemos estado, diciendo. ¿Por qué? Yo sigo insistiendo, o sea, ¿por qué no hubo ninguna reacción de esa delegación de congresistas que decidió ir a Estados Unidos y por qué no hubo ninguna reacción? Porque es que nosotros estamos actuando bajo los parámetros constitucionales. Es eso, estamos exigiendo nuestros derechos. Que es importante también que ustedes televidentes conozcan en medio de estas votaciones. La Corte Suprema de Justicia se pone una cita entonces el próximo 7 de marzo. En caso tal de que el 7 de marzo no logren elegir, tendrían que citar entonces una sala plena, las que ya estarían programadas para el mes de abril. Allí las cosas cambiarían profundamente por una razón, y es que por lo menos 5 magistrados de los 23 que hay el día de hoy salen. Quedarían solo 18 y recuerden que para que una candidata pueda lograr este umbral tendría que recibir por lo menos esos 16 votos que son necesarios para convertirse en la nueva fiscal de la nación. Ahí también hay otro afán, ¿o no lo ve usted también allí como que podría empantanarse aún más la elección si no la logran sacar este próximo 7 de marzo, doctor Gómez? Yo no le pongo malicia a los periodos de los magistrados que se vencen en el momento que cumplen su octenio en el cargo. Eso es una realidad y ahora entonces vamos a construir, me imagino, otra nueva teoría conspiradora para decir que la Corte Suprema le niega y viola la Constitución y el golpe blando, toda esa retórica. Yo no me voy a sumar a eso. Creo que la ruta es la ruta planteada en el reglamento, es una decisión difícil, como lo he dicho, para la Corte porque busca la independencia y siente evidentemente que ninguna de las 3 candidatas garantiza esa independencia en un órgano del Poder Judicial tan importante como la Fiscalía General de la Nación. Si posiblemente la Corte, en su sabiduría y conocimiento a fondo de estas candidatas, encontrara que la terna del presidente le garantiza a la democracia colombiana esa independencia, pues ya habría elegido. Y no le podemos criticar a quien ejerce la función nominadora la formación y evidentemente la deriva claramente ideológica y cercana a Petro de las 3 candidatas. Eso no es culpa de la Corte. Le quiero preguntar también, representante, sobre el tema de la terna y el hecho de que ellos no se hubieran podido todavía decidir por ninguna de las 3 candidatas. ¿Habrían esperado ustedes que si ellas no llenaban los requisitos que ellos esperaban, pues anteriormente le hubieran regresado la terna al presidente para que la cambiara? ¿O cómo ve usted precisamente que no logren tampoco tomar la decisión? Si es que hay alguna falencia en los perfiles presentados en esa terna que decidió el presidente Gustavo Petro. Mira, yo tengo que decir que las 3 hojas de vida son realmente impecables. La derecha del país y especialmente los medios de comunicación que por supuestamente están atravesados por todos los intereses que se mueven en este juego político, pues insisten en decir que el presidente Petro ha presentado esta terna con algunas preferencias, con algunos favoritismos. Esto no es cierto. Nosotros lo que queremos y lo que ha dicho el presidente Petro en su comunicación ha sido muy clara y es que se elija una persona que esté más allá de los intereses políticos, porque es que el problema aquí es que no podemos manejar las instituciones que son separadas específicamente de los poderes de manera politizada. Y esto es lo que está sucediendo. Entonces yo sí insisto en que sí hay un incumplimiento flagrante por parte de la Corte Suprema de Justicia, que se está incumpliendo con la Constitución,
que el hecho de que los magistrados en estos momentos no hayan elegido aún está incumpliendo también con la necesidad de celeridad de este proceso que tenemos en estos momentos, especialmente porque pues hay intereses en la Fiscalía. Ahora no me vengan a decir que Mancera, porque mandó a capturar a Pachomalo, entonces es la nueva Mujer Maravilla del Palacio de la Fiscalía. No puede ser así. Aquí hay unas cuestiones que van mucho más allá del tema de no elegir, y es el tema de garantizar que haya impunidad desde la Fiscalía. Y esto es lo que nosotros y nosotras y el presidente claramente ha querido manifestar. No podemos seguir usando el país para favorecer a unos pocos, para que la impunidad reine, para dejar de meter en la cárcel a las personas que han llevado anteriormente también. ¿Usted ya sabe cuáles son, representante, porque no nos da la lista? No, pero es que eso es ¿Usted evidente. ya puso sus nombres? ¿Cómo puede decirme usted, doctor Gómez, a mí que el presidente está llamando a una guerra civil? ¿Cuáles son, no? Hay que llevarlo a la cárcel. Mire, podemos hablar de varios casos, podemos hablar de Odebrecht, podemos hablar de lo que ha pasado con Esto es una chiva, Ana María. No, la chiva es que usted pretenda venir aquí a decir. La representante ya tiene la lista de los que van a la cárcel con el nuevo fiscal. A los televidentes de este programa, Ana María, yo voy a dejar hablar al señor Gómez. Qué buena noticia. Pero lo que sí me parece grave son absolutamente muy contrarias a la realidad y además provocadoras el hecho de que este señor haya dicho aquí que el presidente Petro está llamando a una guerra civil. Esto no es cierto. Esto absolutamente lo negamos, pero lo que sí tenemos claro es que evidentemente las instituciones están politizadas y que no es justamente lo que deberían estar haciendo. Nosotros estamos exigiendo nuestro derecho constitucional. Les ha mencionado algo la representante Carmen y tiene que ver con ese nombre, Pachomalo, ese alias. Pues el día de hoy justamente la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de este hombre, quien se desempeñaba como jefe del CTI de la seccional de Buenaventura y quien ustedes pues saben ha estado involucrado en una serie de investigaciones, por lo menos primero de ámbito periodístico, donde varios medios de comunicación habían denunciado que era el tercero de una banda criminal dedicada al narcotráfico. Sin embargo, la Fiscalía, el anuncio que hace hoy es que lo capturan por presunta corrupción, pero por hacer parte de una banda dedicada al contrabando. El presidente Gustavo Petro habló también a través de su cuenta de X, o mencionó a través de su cuenta de X lo siguiente justamente ante la captura. Me parece un buen paso en la Fiscalía que comience el desmonte de la red narcotraficante que controla varias de sus secciones. La Fiscalía no puede estar en manos del crimen. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, dice lo siguiente. Curioso, la Fiscalía hoy, el día de la votación de la Corte Suprema de Justicia para elegir nueva fiscal general, decide capturar a alias Pachomalo, coordinador del CTI en Buenaventura, asociado con redes de narcotráfico y contrabando, quien ha sido relacionado con la fiscal encargada Mancera. El país celebra esta decisión, es necesario conocer sus pormenores y si avanza este proceso. Este tema, por ejemplo, de Pachomalo lo vimos aquí en varias oportunidades y tiene que ver directamente pues con un presunto encubrimiento por parte de la fiscal Marta Mancera, en ese entonces vicefiscal, quien habría tenido conocimiento sobre esa red de corrupción y quien habría de alguna manera ocultado esa posibilidad de investigar a este sujeto, a Pachomalo. Hoy ya es ella la fiscal general encargada y dice la senadora María José Pizarro en ese trino que le parece curioso que la noticia se hubiera dado el día de hoy. Una noticia que si bien se aplaude, al mismo tiempo le genera alguna suspicacia a la senadora. ¿Usted cómo ve el anuncio de hoy cuando estábamos en plena elección de fiscal general? Pues las urgencias son otras. Aquí pues lucha contra el narcotráfico, corrupción, pues ha habido toda la vida y la entidad tiene que luchar contra ella. Las urgencias, como ya lo dije, son frenar el proceso de Nicolás Petro, la investigación de los aportes ilegales y violatorios de los topes en la campaña de Gustavo Petro y el martillo, que aquí muy gentilmente la representante nos lo ha señalado ya cómo es
que funciona. Ella ya tiene la lista de los que van para la cárcel. Doctora, ¿por qué no nos da los delitos de una vez? ¿Y yo le entrego esos delitos, ¿sabe cuándo, señor Gómez? Cuando usted me entregue el tuit en donde el presidente dice que ha llamado a una guerra civil. Yo sí lo leí. Usted deberá leerlo porque el del sábado era claramente una incitación a eso. Yo no tengo ninguna lista, pero yo lo único que sé es que este país no puede seguir viviendo de la impunidad. Colombianos, ciudadanos, 90% una persona del partido de gobierno puede afirmar en público delante de ustedes que ya tiene la lista de los que van a meter a la cárcel. Háganos el favor y dígale al país libremente ¿por qué delitos los va a meter usted? Dígame, por favor, ¿cuándo el presidente Petro... ¿Y ya los escogió con qué criterio? ¿Los tiene ordenaditos en orden alfabético? No, es que eso lo tiene que hacer una fiscalía verdaderamente imparcial. La gravedad de lo que uno dice... Esto lo tiene que hacer una fiscalía verdaderamente imparcial. Y lo que queda, ciudadanos, pues me parece muy evidente, pues, y creo también que no solo es un escándalo internacional, sino que también aquí hay que tener en cuenta la realidad de cómo la derecha establece parámetros para desprestigiar este gobierno. Doctor Gómez. La derecha en este país está pretendiendo hoy aquí es grave. Hacerle creer a nivel internacional que aquí el presidente ha hecho un llamado a una guerra civil. Esto no es cierto. Sí, señora. Sí, nosotros estamos haciendo aquí exigibilidad de derechos. Es un mandato constitucional. Así es un mandato constitucional y eso es simplemente lo que nosotros queremos dejar aquí. No es cierto que tengamos listas de personas que van a ir a la cárcel. Eso no es... No, yo no lo acabo de decir. Usted acaba de malinterpretar. Como todo lo que hace la derecha en este momento. Yo solamente quiero dejar aquí unos datos y unas cifras. O sea, 98% de impunidad en tiempos de Barbosa. Esto es absolutamente increíble lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia. Nosotros no podemos seguir... esperando pues que con la tergiversación, con las fake news, con esa necesidad de hacer quedar mal al gobierno del pueblo, con esos obstáculos, con la institucionalidad politizada, no podemos seguir trabajando. Y por eso nosotros sí, yo quiero decir solamente varias cuestiones. Un tema es el tema de Odebrecht. O sea, ¿dónde están los resultados claros sobre esto? Esto ocurrió en Colombia en manos de la Fiscalía, en manos de una persona nefasta como Barbosa. ¿Dónde está además en estos momentos el hecho de que no se pueda hablar de todo lo que ha ocurrido en términos de impunidad? Del programa? No podemos. Pero doctor Gómez, pero le pido también que no sea grosero ni conmigo ni con la representante. Porque usted ni a una guerra civil, ni mucho menos que tengamos listas de quienes van a ir presos. Ustedes son los que quieren que el presidente vaya preso, o es que acaso se les olvida que justamente días antes de la reunión, la sesión que tenía que tener la Corte, no hicieron justamente dos acciones evidentemente articuladas entre la Procuraduría para allanar a FECODE y entre la Fiscalía para ir a desmentir pues todo lo que se estaba haciendo. Esto no puede ser posible, entonces no me vengan a decir a mí aquí, señor Gómez, que nosotros estamos llamando a una guerra civil. Nosotros estamos exigiendo un derecho constitucional, estamos pidiendo de manera respetuosa y acudiendo a los organismos internacionales de protección de la democracia en Colombia, que la Corte Suprema de Justicia tenga celeridad en el proceso de elección de fiscal general de la Nación. Yo le quiero preguntar, doctor Gómez, cuando usted pregunta y me pregunta a mí cuál es el criterio, es porque ¿cuál es el criterio de qué? Del programa estamos hablando del fiscal. Usted ha mencionado unas cosas, la representante ha mencionado otras. ¿Tiene algo contra el programa porque me dice que ya se quiere que se acabe, que cuánto falta para que se acabe? Porque yo veo que la representante puede usar la palabra. Pero usted lo que pasa es que usted la interrumpió también en muchas oportunidades. Y ese es el futuro, Ana María, de la democracia colombiana. Ahora adelante usted puede, por supuesto, usar la palabra. Se cambia, no se contestan las preguntas que usted hizo y volvemos al punto de la hora. El punto de la hora es, ¿puede o no la Corte Suprema de Justicia hacer varias rondas para elegir fiscal general de la Nación?
Aquí el partido de gobierno, el presidente considera que no. Y yo creo que es razonable que la Corte pueda lograr su mayoría calificada. Eso estaba en su reglamento, está así desde hace muchísimo tiempo, y es una situación que no implica ni que la Corte ni el Poder Judicial esté dándole un golpe blando al presidente de ninguna manera, y que creo que la dificultad la puso el presidente precisamente en una terna que no da garantías de independencia. Y una revelación hoy terrible. Ya existe la lista de personas a las cuales hay que meter presas. Y lo dice con mucha tranquilidad la representante. A mí no me asusta el acertijo, me gustaría que de una vez nos precisara los delitos, si ya decidió y quién decidió esa lista. Muy bien, a los televidentes también les pido que por favor respeten, porque están de un nivel también insoportable en redes sociales. Aquí no se trata de petristas o uribistas, se trata de un ejercicio periodístico donde tenemos a dos personas, pero bajo ninguna línea yo puedo permitir que se le falte el respeto al programa a ninguno de nuestros invitados. Ustedes lo saben, quienes asisten permanentemente o están como televidentes al programa. También les pido que me respeten a mí como periodista. Quiero que ustedes hoy puedan participar en YouTube de la siguiente encuesta. ¿Cree que la Corte Suprema está dilatando la elección de la fiscal general? Sí o no. Pueden participar en esa encuesta que están formulando justamente nuestro equipo digital a través de nuestras redes sociales en YouTube, saludando también a las casi 1000 personas que están conectadas a esta hora a través de YouTube en Cable Noticias. Les voy a, por supuesto, a preguntar ahora por un tema que para mí es muy importante y tiene que ver con los nexos de Marta Mancera, si hay o no nexos con el narcotráfico. ¿Por qué razón esto se ha convertido en una piedra angular para Colombia? ¿Por qué también muchos consideran que es necesario este acelerador en nuestro país también para establecer hasta qué punto hay o no algún tipo de negligencia judicial, encubrimiento por parte de la fiscal en este momento encargada, Marta Mancera? Si las pruebas son unos suficientes o lo suficientemente fuertes por ahora. ¿Usted cómo lo ve, doctor Gómez? Bueno, han operado los mecanismos previstos en el Código de Procedimiento Penal con las delegaciones también previstas en el reglamento de la Fiscalía para la revisión de las imputaciones que se le han hecho a la hoy Fiscal General de la Nación, y son reales. Esos mecanismos operaron y hay decisiones en torno a esas imputaciones. ¿Por qué no respetarlas? Yo, por ejemplo, siempre he estado muy insatisfecho de cómo a Gustavo Petro la Corte Suprema de Justicia no le abrió la investigación en ese video siniestro de las bolsas para financiar su campaña. ¿Y qué le vamos a hacer? La Corte Suprema lo exoneró, ni siquiera lo exoneró, ni siquiera investigó el incidente. ¿Qué hacemos? Pues no me gusta, pero de ahí a decir que entonces esto todo es una falsificación y una manipulación, pues yo creo que es parte de esa misma urgencia, y los motivos de esa urgencia, como lo dije antes, pues es frenar unas investigaciones que le son claramente inconvenientes al presidente, y obviamente usar esa herramienta institucional de la Fiscalía para silenciar la oposición y presionar el voto de muchos congresistas, intimidándolos con el poder de instrucción criminal por parte de la Fiscalía. Creo que es de eso lo que se trata, y no veo bien que eso vaya a cambiar en relación con Mancera. Es decir, que saliendo de la Fiscalía al mes la van a meter presa, por eso no va a suceder. Muchas gracias, doctor Gómez. También le pregunto, representante, sobre esto, porque en algún momento el presidente Gustavo Petro hablaba en sus discursos sobre la posibilidad que le parecía grave de que la Fiscalía quede en manos de la mafia. ¿Se refería puntualmente a qué? ¿A esto de que Marta Mancera quedara como la fiscal encargada? Por supuesto, pues es que a pesar de los fallos, pues estamos hablando de un tema de impunidad. La impunidad tiene un 98% de impunidad, y ahí está. O sea, aquí el señor Gómez intenta hacerme decir que ya tengo una lista supuestamente de quienes van a meter presos, pero esto no es así. Esto no es así. Lo que a mí sí me parece es por qué no se tomó la determinación antes para meter preso a Pacho Malo. ¿Por qué hoy, para tapar el 98% de impunidad? Esto es grave, esto es absolutamente grave.
Y no es cierto tampoco que en la terna que se ha presentado de parte de Presidencia pues haya intenciones de detener procesos, ¿no? Aquí lo que nosotros queremos por lo contrario es celeridad en los procesos para garantizar que no haya más impunidad en Colombia, que salga la verdad todo lo que tiene que salir, que salga la verdad absolutamente todo. El mismo presidente Petro ha dicho, mi hijo tiene unas investigaciones, investíguenlo. Esto no ha ocurrido en ningún periodo anteriormente en la historia de Colombia. Yo quiero dejar así, simplemente mencionando esto. No puede ser posible, yo también, y abiertamente lo debo decir, a mí no me parece que sea transparente lo que está haciendo la fiscal Mancera con mandar a capturar a Pacho Malo después de que tiene todo un prontuario por ser investigado. Y me gustaría tal vez para esta recta final entonces plantearles qué mecanismos podrían darse en Colombia para el cambio, por ejemplo, de la elección del fiscal general de la Nación. Se los menciono porque precisamente en este momento hay una comisión encargada de reunirse cada uno de estos miembros para preparar una serie de decretos que estarán, proyectos de ley, perdón, que estarán siendo presentados en el Congreso de la República, que reúnen tal vez todo lo que esperarían sea la reforma a la justicia en Colombia. Cambiar los mecanismos para la elección del fiscal todavía no está descartado, como tampoco está comprobado que efectivamente vaya a ser radicado en el Congreso. Está en evaluación. ¿Lo vería usted como algo viable, necesario? Y en caso de que lo vea así, doctor Gómez, ¿cómo se lo imaginaría usted? O si usted le gusta cómo se elige actualmente fiscal en Colombia. Entiendo que la comisión que lidera el ministro Osuna al final del día llegó a la conclusión de que no iba a plantear temas de actos legislativos. Cualquier cambio en este procedimiento que estamos debatiendo aquí, pues sí implicaría necesariamente un cambio en la Constitución. O sea, creería yo, y creo que lo sabio en este momento, no iniciar una reforma judicial que implique cambios constitucionales. Las opciones que hay para tratar de generar un control cruzado entre las ramas del poder público en el marco de la colaboración armónica de esas ramas del poder público, pues son bastante reducidas. Una, la que vemos ahora, en donde terna el presidente y elige la Corte. Se ha hablado de lo contrario, es decir, que terne la Corte, seleccionando obviamente o preseleccionando objetivamente los candidatos y sea el presidente el que escoge eso. Ahí se cumplen, me parece a mí interesante, los presupuestos de control cruzado, porque hay una interacción entre ramas del poder público en torno a quien finalmente ocupa el cargo o por lo menos en la definición de ese catálogo de opcionados. Y la otra opción, que también se ha discutido mucho a lo largo de la vigencia de la Constitución del 91, es si ese concepto que nació en la Constitución, donde la Fiscalía depende parcialmente del Poder Jurisdiccional y no de la rama ejecutiva del Poder Público, se debe transformar y debe ser de alguna manera el presidente el que asuma la responsabilidad sobre el nombramiento del fiscal y asimismo sobre el éxito o fracaso de la instrucción criminal y la acusación penal en un universo donde obviamente se reconoce la autonomía del poder jurisdiccional de los jueces de revisar, concediendo o no las solicitudes de imputación, etcétera, que haga la Fiscalía. Son como las tres grandes rutas que hasta el momento existen. Ya meter más actores, por ejemplo, que también existe una tesis y es que cada cabeza de la jurisdicción envíe uno de los miembros de la terna y esa terna vaya al presidente, pues le va agregando complejidades al proceso que, como hemos visto, produce mucha tensión, ante todo por la inoperancia, claro, de la justicia, pero también por la necesidad de garantizar que la justicia sea imparcial y no sea una herramienta de poder político. Muy bien, pues le pregunto también sobre este tema de la posibilidad de que haya un cambio en esa forma en la que se elige el fiscal general de la Nación, la representante Carmen, y es que hace unos días, precisamente en una entrevista que estaba concediendo el ministro Néstor Osuna a Néstor Morales para Blue Radio, él le decía, el presidente de la República nos ha dicho que ojalá no haya que tocar la Constitución y que buscáramos la manera de que esas reformas no fueran profundas, o sea, no, de ese calibre, por lo menos que no tocaran la Constitución. Él hablaba de algunos retoques a la Constitución, pero al mismo tiempo decía, si yo cité una comisión de casi 40 personas, lo lógico es que los escuche, y hay un grupo que sí todavía está manifestando que podría darse en esta oportunidad
la posibilidad de hacer ese cambio en los mecanismos de elección del fiscal. ¿Cómo lo vería usted o qué podría ser interesante, por ejemplo, incluso que llegara al Congreso? Yo pienso que es importante mencionar, y de hecho me gustó la última parte que usted dijo, justamente la necesidad de no politizar el Poder Judicial, que es justamente lo que yo siento que está pasando en estos momentos con la Corte y también con otras instituciones que en ocasiones también se creen intocables, pero la realidad es que por la Constitución el constituyente primario es el pueblo, es al pueblo al que se le debe seguir en estos términos las demandas que ellos están haciendo. Pero por otra parte, yo sí creo, independientemente de lo que se esté discutiendo en estos momentos, incluso con la bancada de gobierno, incluso con el mismo gobierno, yo sí pienso que habría que democratizar más este proceso. La gente debería tener la posibilidad también de decidir quién se puede poner en el cargo de fiscal general de la Nación, porque es que aquí estamos hablando, por supuesto, de una Colombia que no solamente ha estado por décadas sumida en temas relacionados con la corrupción y con la impunidad. Y creo que deberíamos comenzar a hablar de eso, democratizar más el Poder Judicial. Pues ahí está entonces varias de las conclusiones que hemos tenido en este debate el día de hoy. Tal vez la pregunta es, ¿cree usted que el próximo 7 de marzo haya humo blanco, doctor Gómez, sí o no? No lo veo lejos. Nominalmente parece estar usted cerca, porque usted mira pues la división del voto, sí, pero la segunda opcionada pues tiene apenas 2 votos, lo cual demuestra que pues, la posibilidad de llegar a la mayoría calificada es remota. Yo lo veo, y la razón que pienso yo rige estas discusiones de la Corte, que son necesarias, a mí me parece que sean, ahí no hay misterio, pues es que quieren garantizar unas cosas y no lo ven reflejado en los candidatos del presidente, entonces lo veo difícil, yo pienso que no se va a lograr. ¿Y para usted, representante Carmen? Pues a mí me parece preocupante y, bueno, quiero decir también que es muy importante. Yo digo que las instituciones que están politizadas son la Fiscalía y la Procuraduría, no me refería a la Corte. Y sigo creyendo fielmente, profundamente en la idoneidad de los magistrados para que tomen una decisión. No podemos seguir, ya llevamos más de 150 días sin que se tome una decisión y es una demanda que incluso está respaldada por pronunciamientos internacionales. Sin embargo, pues no sabemos qué pueda estar ocurriendo al interior de la toma de esta decisión. Pero yo sí confío plenamente en que la Corte, y de hecho hago este llamado, en que la Corte tome la decisión en las primeras semanas de marzo. Lo necesitamos, Colombia lo necesita. Doctor. Ana María, una acotación, representante. La Corte no completó la totalidad de sus miembros sino hasta el mes de enero. Entonces, cuando se habla del plazo de 150 días, pues se está desconociendo que el mismo reglamento, precisamente en épocas del gobierno de Álvaro Uribe, dijo, hombre, esta decisión es tan polémica que esa mayoría calificada solo se puede tomar con el pleno de los miembros de la Corte nombrados o posesionados pues, en sus despachos. Entonces, hablar de que el tiempo empezó a correr desde que el presidente postuló una terna, no creo que sea del todo preciso. Realmente, solo se completó la designación en el ejercicio razonable del reglamento en el mes de enero, y desde enero pues la Corte casi que no ha hecho sino acometer esta labor nominadora en todas sus sesiones de sala plena, que son las que están previstas en el reglamento. Muchas gracias, doctor Gómez. Cerramos el debate revisando la encuesta formulada por nuestro equipo digital de Cable Noticias en YouTube. Las cosas quedaron de la siguiente manera hasta el momento. Tenemos 445 votos. ¿Cree que la Corte Suprema está dilatando la elección de la fiscal general? Sí, 75%, no 23%, no sabe o no responde
3%. Ahí van subiendo poco a poco las votaciones, 451 votos, no hay variación en el porcentaje. Agradeciéndoles a ustedes, televidentes, por habernos acompañado en La Otra Cara de la Moneda aquí en Cable Noticias. De igual manera a nuestros dos invitados panelistas, Carmen Ramírez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, mil gracias. Muchísimas gracias. Yo simplemente quiero invitar a todos los magistrados de la Corte para que den celeridad al proceso. Nuevamente, Colombia necesita fiscal general de la Nación, en este caso fiscala, y por supuesto abrazaremos la decisión que se tome. Quiero también hacer una invitación a la comunidad internacional a que estemos pendientes de la situación de lo que está sucediendo en Colombia, a toda esa colombianidad también que está en el exterior, para que sigan y se pronuncien y se manifiesten con respecto a la decisión que debe tomar la Corte prontamente. Gracias, representante. También agradeciéndole a Enrique Gómez, director nacional del Movimiento Salvación Nacional, por habernos acompañado. Ana María, gracias siempre por la oportunidad. Gran saludo a todos los seguidores de La Otra Cara de la Moneda. Muy bien, pues gracias nuevamente, invitándolos para que se queden en la programación de Cable Noticias, 100% Noticias. Nos vemos el día de mañana con un nuevo debate aquí en Cable Noticias. Esta es La Otra Cara de la Moneda. Que estén bien.